Y todo esto prueba que el formato serie quizá no era la mejor opción. Hola mi familia, ¿qué tranza? Yo soy Fanduker y el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo final, el capítulo número 6 de la nueva serie El regreso de Rick y Michonne, The Ones Who Live. Y bueno, este capítulo se llama The Last Time, la última vez. Y algo que nos faltó mencionar en el video pasado es que el capítulo anterior terminó con que Rick y Michonne no iban a hacer caso a lo que les dijo Jadis. Sí, iban a destruir el mensaje que había dejado la mujer. Sin embargo, también habían dicho que no se van a ir a casa sin destruir, sin acabar con este plan que tiene el CRM. Y esto solo lo puede hacer Rick desde dentro. Entonces en este episodio regresa, aunque sabemos que las cosas no son tan sencillas siempre, incluso hasta lo dice Michonne, por lo que sabemos que esto no va a ser un objetivo nada fácil. Rick se inventa la historia de que Bethune, o sea Michonne, empujó a Rick en el accidente aéreo al mar, al agua, para que se salvara. Sin embargo, ella no sobrevivió. Aquí nos vamos dando cuenta aún más de que Thorne quiere tomar un camino distinto al de Okafor. Sin embargo, se mantiene fiel a la idea que tiene el CRM, pues ella ya perdió la fe completamente en la humanidad, ella ya se rindió y por eso entregó su vida a este grupo. Entonces lleva a Rick con Bill para que le dé las indicaciones, un poco de contexto sobre todo lo de el proyecto Ekelon, y Bill le cuenta que él nunca pudo ser ciudadano ya que él también entregó su vida aquí, y le explica que ellos son la espada que mata y que da vida. Y está bastante orgulloso de que Rick esté con ellos, de que haya regresado una vez más. Se lo lleva a un lugar un poco más privado y le pide que reflexione sobre todo lo que ha hecho en su vida, porque a partir de ese momento todo estaría por cambiar. Me cuenta cómo la VFW, la BFW, como lo quieran llamar, lo educaron. Él creció ahí, él entrenó ahí y estuvo yendo de país en país hasta que en una misión en Pensilvania él escapó, pero volvió, tal como lo hizo Rick, por lo que esto muestra que por una razón Bill está decidiendo contarle esto a Rick y decidir que tome parte vital de este proyecto que tienen planeado. Mencionan a Okafor una vez más y su destrucción de ciudades, la cual llamaban limpieza de vectores de enfermedades, y hablan de la guerra civil una vez más, hasta que hubo entre Filadelfia y Pittsburgh, y cómo Bill salvó a Filadelfia sacrificando Pittsburgh, su hogar, su propia casa. Y es bastante curioso porque tiene mucha relación con lo que mencionó Rick sobre su padre en su momento, y lo dice una vez más, que las cosas se tienen que quemar a veces para construir más cosas. Bill le dice que la verdad es que el resultado más probable de la humanidad es que todos van a morir y que la tierra no será más que cadáveres que se encargarán de alimentar a los árboles, y que aparte probablemente solamente le queden 14 años en este planeta a la humanidad. O sea, damn, de que en un parpadeo y ya, finito, chao. Lo que está buscando el CRM pues es vencer todas estas posibilidades y sobrevivir. Para esto lo que hacen es destruir comunidades para obtener recursos y superioridad estratégica. Tienen a ciertas comunidades seleccionadas para ayudarlos, experimentan con los caminantes, esto es una mención bastante importante aquí también, así como que ellos fueron quienes destruyeron Omaha. No se destruyó solito, no fue un problema de recursos ni nada de eso, sino que ellos lo destruyeron para precisamente construir más cosas después. Y es una locura porque le comenta también Bill a Rick que están a punto de hacer el paso final para convertirse en la fuerza suprema del continente o incluso del mundo. Esto lo harían destruyendo Portland y reportándolo una vez más como incidente, declarando la ley marcial en la ciudad y acabando con el consejo. Mientras tanto, Michonne entra a la acción también y comienza a descubrir unas cosillas curiosas también, así como el protocolo N1W, donde una de las estrategias utilizadas es la evacuación de niños, ya que retiran al menos al 10% de los niños para gasear a una ciudad. Esto trauma a Michonne, y Michonne enciende el walkie porque le dijo Rick que eso hiciera si algo cambiaba en la base, si algo no iba acorde al plan. Pero pues Rick ahorita está en un momento muy decisivo, porque Bill le dice que él sería el próximo líder de la década, por siempre mantenerse fiel al CRM, que pudo escaparse 1000 veces
pero no lo hizo. Y por eso le tiene tanta confianza. La cual no se la debería tener porque Rick está bien puesto a matarlo con un cuchillo en la mano. Pero el general le hace dos preguntitas. La primera es: ¿qué es lo peor que ha hecho en el apocalipsis para sobrevivir? A lo que este empieza a indagar en sus recuerdos, que esto está muy épico, por cierto, porque nos muestran bastantes fragmentos de la serie en general y eso es increíble. Hasta que Rick da con ese recuerdo de cuando le mordió el cuello a un hombre, a este hombre malo, con tal de salvar a alguien querido. ¿Y quién es ese alguien querido? Nada más y nada menos que Carl, obviamente. Y esto nos lleva a la segunda pregunta, ya que le pregunta ¿qué persona más cercana es la que ha perdido en el apocalipsis? A lo que él responde que su hijo. Y Bill se aprovecha de esto, pues le ofrece no volver a pasar por lo mismo, que podría llevar a sus seres queridos ahí a la República Cívica para que estén a salvo. Y sabemos que siempre Rick ha dado prioridad a su familia antes que a cualquier otro sobreviviente, por lo que se lo empieza a pensar, empieza a decir y sí, lo hace jurarlo por la espada, que sería fiel al CRM. Recuerda un poco de lo que le dijo Okafor antes de morir, que todo ese juego, todo ese show de jurarlo enfrente de la espada, que no se dejara llevar, que lo pensara bien, que razonara bien. Entonces Rick dice: Nel, perro, le lanza el cuchillo, empieza esta peleita y le dice que él nunca perdió a su hijo, que se perdió a él mismo y que Michonne lo había traído de vuelta. En eso lo mata y lo mete en un contenedor. Sin embargo, este se empieza a chorrear y un soldado en el elevador se da cuenta de esto, se percata y pues Rick no tiene de otra más que partirle su maíz. Y aquí podemos ver al Rick de antes de regreso, el increíble Rick, este Rick que no tiene piedad, ese Rick imparable. Y es épico volver a ver a Rick con la cara ensangrentada. Me trae un súper recuerdo a este episodio de la temporada 5. Y pues ya luego de esto se encuentra Michonne y ella le habla sobre la evacuación y cómo no se pueden ir aún, porque tienen que pararlos, tienen que detenerlos, tienen que ponerle fin a esto de una vez por todas. Sin embargo, Rick se quiere ir ya. Simplemente le da nostalgia ya ver a su familia, se acuerda de todos esos momentos y él ya quiere regresar. Pero pues primero tienen que afrontar esto, tienen que ponerle fin, tienen que encarar la situación. Y aparte de esto lo complementan con los flashbacks ya mencionados y si me lo preguntan a mí, me encanta. Te regresa a las épocas del 2010 de una manera hermosa y se empieza a complementar con el plan que van haciendo Michonne y Rick antes de todo esto. Se preguntan si están locos, si así nacieron. Hay muchas partes en las que Michonne también compara a sus hijos con estos niños que podrían morir, que no son parte de ese 10%, y lo que quieren ellos es decirle ya a la República lo que está haciendo el CRM detrás, los planes que tiene detrás, ya que ellos no dejan a la gente atrás. Y esto da pie a que se pongan en marcha. Sin embargo, Thorne se da cuenta del pequeño regalito que le dejaron en el cuarto y comienza a recordar todo esto que sucedió con Bethune, como Rick la protegía. Comienza a recapacitar, ¿no? Rick le da a Michonne la espada que le quitó a Bill, porque pues ya sabemos que Michonne es fan de las espadas. Y liberan a los caminantes, o sea, los dos hombres que mataron, Bill y este otro soldado, y los posicionan para que de cierta manera hagan explosión en cuanto se alejen el uno del otro. Lo que no sabíamos es que esta explosión iba a ser increíblemente ambiciosa. Pero en fin, llega Thorne y llega a poner fin al jueguito. Les dice que enmenden todo lo que ya habían hecho y en cuanto ven que los caminantes están saliendo de la cabañita, es momento de escapar y de dejar que la explosión fluya. Y aquí ya todo está lleno de gas, los soldados están zombificados y tenemos otra escena épica en el gas con estos tanques de oxígeno, con estas máscaras. Una escena bastante futurista, diría yo. No sé de qué otra forma decirlo, porque sabemos que este es un proyecto bastante ambicioso de AMC, porque pues iban a hacer películas y tenían que recompensárnoslo, ¿no? Rick es rodeado de caminantes y Michonne tiene que continuar con la pelea. Thorne le dice que el amor en
ese mundo muerto, pues ya está muerto lógicamente, y ella le dice que Nel, perro. Ella nunca perdió la fe en el amor y se lo demuestra a Thorne de la manera más épica posible. Rick finalmente se salva de toda esta horda que lo está rodeando, lo cual se me hace demasiado exagerado, también tengo que admitir, aunque a fin de cuentas es un momento emotivo en el que ambos sobreviven y se agradece eso. Antes de morir, Thorne les dice que Okafor tenía razón, que tal vez simplemente era cuestión de tiempo para que se dieran cuenta de que Bill no estaba en lo correcto del todo. Y una vez más vemos al dúo luchar juntos para escapar, y la última toma culmina con esta escena hermosa, la cual me dio muchas vibras futurísticas, como les digo, con un panorama increíble y noticias de fondo con el que podemos decir una vez más que en efecto es cine. Me hace volverme a preguntar una vez más, como les digo, ¿por qué canijos no fueron películas? Ok, es algo con lo que tendré que vivir, Y bueno, la radio menciona cómo la república ahora es libre y los ciudadanos podrían retirarse por voluntad del lugar al ya no estar retenidos por estas normas asquerosas, declarándolo como un día histórico para la república cívica. Y finalmente, el momento más esperado. Creíamos que uno de los dos personajes iba a morir, sin embargo, no sucedió. Y ambos llegan a este final feliz, donde Judith se reencuentra con ellos, RJ se reencuentra con ellos y conoce por primera vez a Rick. Y le pregunta si es el hombre valiente, y le dice que sí. Él le dice que sabía que vendría, porque siempre mantuvo la fe. A veces tienes que dar un salto de fe. Tal como Judith lo dijo, tal como lo dijeron todos, excepto Michonne. Michonne yo creo que fue la que menos creyó que esto iba a llegar a suceder algún día, pero Judith nunca perdió la fe. Y es genial como nada, en serio nada, detuvo este par. No fue necesaria la muerte de ninguno de los dos. Y les digo, creo que es algo exagerado y lo admito. Se la fumaron haciéndose toda esa explosión y todo este desmadre en 10 minutos. Y eso prueba, como decía al inicio del video, que a la mera no era el mejor tino hacer una serie, o a la mera no era el mejor tino hacer una serie de 6 capítulos, porque pues al final todo lo dejan para el desenlace y los últimos minutitos, y todo se ve demasiado achocado y apresurado y forzado, se podría decir. Pero bueno, no nos quejamos. AMC nos dio este fanservice. Aquí les dejo mi top de todos los capítulos de esta serie. Yo pienso que el primer capítulo es insuperable por mucho, porque sí, la verdad, del segundo al sexto capítulo todo es cuestión de fanservice y nada más. Como les digo, no me quejo, me gustaron, disfruté muchísimo viendo esta serie y este final lo recompensa al 1000%. Y a ver, esto descarta una futura guerra con el CRM o algún posible crossover entre todas las series para vencer a un villano en específico, o será que hay algún enemigo mayor, tal vez, o gente más poderosa detrás. Y por lo que tengo entendido, esta solamente fue una parte del CRM la que destruyeron. Entonces, quién sabe, no descartamos más cosas. Todavía falta la segunda temporada de Daryl Dixon que llega este verano. Entonces no se pierdan esos videos en los que también estaremos analizando y hablando sobre estos capítulos. También, ya que salga en Prime, hablaré sobre mi opinión general de esta serie de The Ones Who Live, el regreso de Rick y mi show. Y pues ya, sin más que decirles, nos vemos hasta el próximo video, gente. Los quiero mucho y chao, chao.